Buen día, hermanos, buen día, hermanas. Qué bueno poder reunirnos a compartir este tiempo de alabanza, de adoración, de oración, de gratitud a nuestro Dios. Digo que bueno porque es un privilegio que tenemos aquellos que profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. No en todos lados se puede reunir libremente. No en todos lados se comparte plenamente la fe de Jesús. Y acá lo podemos hacer con libertad. Y eso es algo que a veces pasa por lo cotidiano y no nos damos cuenta. Como el respirar, como muchas cosas que tenemos de parte del Señor y nos olvidamos. Y en esta mañana quería compartir en esta serie que estamos trabajando y compartiendo sobre el corazón que agrada a Dios. Quería compartir sobre un corazón pacificador. Hay este texto bíblico de la bienaventuranza que por ahí nos ayuda a enfocarnos rápidamente lo que dice Mateo 5:9. En esta versión de NBI, Nueva Versión Internacional, dice: dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos o bienaventurados los pacificadores, diría en la versión Reina Valera, porque serán llamados hijos de Dios. La relación directa entre ser pacificadores, entre trabajar por la paz y ser llamados hijos de Dios. Es interesante poder adentrarnos en esta reflexión de la relación entre ser hijo de Dios y ser pacificadores. Pero bueno, para que veamos que el término de pacificador, pacificadora, el término de paz, no es muchas veces lo que habitualmente entendemos en manera cotidiana. En otro texto, Mateo capítulo 10, versículo 33 al 37, Jesús dice algo que por ahí nos moviliza un poquito y pareciera que hasta contrario al anterior. Pero a cualquiera dice que me desconozca delante de los demás, yo también los desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Porque no crean que he venido a traer paz a la tierra. Pareciera que hace como una contradicción con el que acabamos de leer de bienaventuranza, dichosos. No vine a traer paz, sino espada. No solamente que parece que no, sino que parece que es bien lo contrario. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Peor, hasta pareciera que está en contra de la familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Sigue el texto, pero con esta introducción nos sacude en esta aparente contradicción entre ser pacificadores, procurar la paz, y de esa manera seremos llamados hijos de Dios, y este otro texto que dice: no viene a traer paz, lo que viene a traer es conflicto, espada. Es más, lo viene a traer dentro del seno de la familia y habla de las distintas relaciones dentro de la familia allí. Entonces, los invito a que podamos pensar un poquito esto que significa la paz bíblica, antes de meternos un poquito más de fondo en relación a los dos textos. Ustedes saben que en la Biblia
En sus originales está escrito básicamente el Antiguo Testamento, mayormente el Antiguo Testamento en hebreo y mayormente el Nuevo Testamento en griego. La palabra en griego es eirene, la que se traduce como paz. Y la palabra en hebreo es shalom. Es una palabra que quizás la hayamos escuchado algunas veces. Es más, es un típico saludo de los practicantes judíos, shalom. Es como decir un saludo de paz, ¿sí? Y la palabra shalom implica un bienestar comunitario, una armonía en las relaciones. No tiene que ver tanto con la calma interna, ni tiene que ver meramente con el no conflicto en un lugar entre naciones o entre personas. Es decir, el shalom tiene una mirada más positiva que negativa. No es que la paz es que no hay conflicto, significa que en la paz hay bienestar. Es decir, no es que anula algo y define la paz, sino que la paz abre posibilidades, una relación armoniosa, comunitaria, de uno mismo, de uno con Dios, de uno con los demás y de uno con la creación. Pero lo diría al revés, la paz que viene de Dios es Dios mismo el que quiere tener armonía con cada uno de nosotros, que haya armonía entre nosotros y que haya armonía con toda su creación. Por lo tanto, hoy que hemos cantado mucho sobre venga tu reino, el gran sentido, creo entender, del reino de Dios es que esa plenitud del reino va a haber justamente este sentido de paz, esa armonía entre Dios y nosotros, entre nosotros y con toda su creación. Esta preciosa metáfora que dice el salmista que podrá habitar el león junto al cordero, habla de esa armonía, justamente donde ninguno se verá atemorizado, sino que ambos, ¿sí?, se verán en esa armonía de la creación. Por lo tanto, el shalom de Dios nos muestra la intención de Dios de esta creación que Él hizo. Y ustedes piensan en el Edén, esa armonía que había entre la creación, esa armonía previa a la caída, por supuesto, esa armonía que había entre la creación, entre Dios, el hombre y la mujer. Esa relación armoniosa que va creciendo en distintos círculos, con Dios, con uno mismo, con los demás, con todo lo que Dios ha creado. Este es el sentido de paz, este es el sentido del shalom. Por lo tanto, ser pacificadores, serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que son pacificadores, tiene que ver con, de alguna manera, mostrar este propósito de Dios de su reino. Por eso quizás es la cercanía entre ser pacificadores y ser llamados hijos de Dios. Pensaba también, ¿qué significa no ser pacificador? Porque uno cree que a veces ser pacificador significa, bueno, para que no haya mayor conflicto, niego la realidad. El negar. Bueno, hago de cuenta que no pasó nada. Y entonces me evito el conflicto y pareciera que estoy en paz. Eso no tiene nada que ver con la construcción de la paz, con ser pacificadores. Algo muy parecido de negar es evitar. A veces negar significa no dar lugar a esa posibilidad. Evitar es, bueno, si el conflicto viene por acá, yo me voy para allá. Y bueno, y en vez de quizás
tratar de resolverlo, lo voy evitando para que no se genere mayor malestar. Tampoco implica ser pacificador, bueno, voy crudo, me enfrento, soy franco, total honesto y le digo las cosas como son y no me importa nada y en vez de pacificar, potencio el problema. Ni evitar, ni negar, ni potenciar implican acciones que vienen del corazón de Dios para ser un constructor de la paz, para ser un pacificador. Más bien pensaba en el testimonio mismo de la palabra y de Jesucristo, que la vocación ministerial, y lo digo de esta manera, a propósito, porque es una vocación, es un llamado al servicio, el ser procuradores de la paz. La vocación ministerial para ser pacificadores, para tener un corazón pacificadores, al menos 3 cosas que quisiera que pudiéramos hoy dejar en nuestra vida y pensarla delante de Dios y reflexionarla delante de Dios. Un corazón pacificador es un corazón que reconcilia. Genera una nueva armonía. Pero no de la reconciliación de evitar el problema, de potenciarlo o de negarlo, sino de esa reconciliación a la cual también somos llamados. Como parte del ministerio que tenemos, el ministerio de la reconciliación, justamente a ponernos en cuenta con Dios, pero necesariamente unos con otros. Porque ya sabemos, como dice la palabra en Primera de Juan, si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Por lo tanto, esa reconciliación con Dios necesariamente nos hace vivir el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y como consecuencia de amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, parte de la construcción de esa paz, de ese corazón pacificador, pasa por ser reconciliadores. Reconciliar no significa, bueno, te aguanto como sos. Reconciliar significa la posibilidad de dejarnos transformar, no por el otro, no por la otra, sino por el Espíritu de Dios. Y aun cuando debemos ser reconciliadores, no solamente en el espacio de la vida cristiana, en el espacio de los hermanos y hermanas, en el espacio de la comunidad cristiana, sino que también es parte del llamado de ser reconciliadores, constructores de la paz en medio de esta sociedad que estamos, dejando que el Espíritu de Dios que obra sobrenaturalmente, como cantábamos hoy, haga su obra. Pero nuestra parte es poder ser mediadores, reconciliadores, para que la buena voluntad de Dios pueda mostrar su gracia, su poder y su amor. Por lo tanto, ser constructor de paz, me parece que en primera cuestión tiene que ver con esto, esta vocación ministerial de ser reconciliadores. La segunda, sanador. Un pacificador que deja nuevas heridas no es un pacificador. Un pacificador que potencia las heridas y deja que las heridas sean mayores no puede ser llamado un pacificador. Un pacificador de alguna manera cubre las heridas. Un pacificador restaura lo roto. Un pacificador fortalece lo débil. Veamos el mismo testimonio de Jesucristo, cómo muchas veces en las situaciones que se enfrentaba, donde había heridas a causa de cargas pesadas, a causa de la ley, Él no condenaba, sino que sanaba esas heridas, restauraba lo roto, fortalecía lo que estaba débil, mostrando ese gesto de sanidad que reconcilia con Dios, pero que también eso hace que la amargura y el dolor
propio también salga, porque se llena de esa bondad y amorosa y misericordiosa de Dios. Y también potencia la posibilidad de ir y dar testimonio de esto a otras personas. Por ejemplo, uno de los tantos, la mujer samaritana, pero podríamos encontrar muchísimos testimonios de esto. Cómo esa capacidad sanadora de Dios ayudó a ponerse en paz con Dios, a esa mujer la ayudó a ponerse en paz consigo mismo y a esto le llevó a dar testimonio, a mostrar esta presencia de Cristo, el testimonio vivo de Jesús en su vida, para que otros pudieran recuperar esa paz que ella no tenía y que en medio de esa comunidad no lo había. Y la tercera cuestión que quisiera mencionar, aquello que va conformando un corazón pacificador, es buscar la justicia. No es a cualquier costo, no de maneras indignas, sino cuando se siembra con justicia, se cosecha la paz. Ya veremos ver textos que respaldan esto en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el buscar la justicia, no nuestra justicia. No somos llamados a ser justicieros, somos llamados a ser pacificadores. La justicia que muestra el pacificador es la justicia que viene de Dios. Y la justicia que viene de Dios, la mayor justicia que viene de Dios, es en la fe de Jesucristo. Somos justos, somos justificados por la fe en Cristo. Buscar la justicia no significa que nosotros tengamos que decir quién es el bueno, quién es el malo, qué es esto o qué es aquello. Buscar la justicia en términos del corazón pacificador, en el contexto del corazón pacificador, es buscar esa justicia que solamente Dios puede dar, que excede nuestra capacidad, que excede nuestras posibilidades, pero que somos instrumento de esa justicia. Por lo tanto, somos anunciadores de esta paz. Isaías, cuando se refería a Jesucristo, en esa profecía de Isaías 52, en el capítulo 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación. La relación entre la paz, la buena noticia y la salvación. Jesús, que hacemos referencia profundamente y correctamente de que nos trae la salvación, que es una gran noticia, evangelio, también es anunciador de esta paz de Dios, de esta reconciliación con Dios, de esta justicia por medio de Dios, de esta sanidad por medio de Dios en Jesucristo. Nosotros encarnamos este corazón de Jesús, somos llamados a tener este corazón de Jesús, somos pacificadores, procuramos la paz en la medida que también seamos anunciadores, proclamadores de esta buena noticia de salvación que trae paz. Y esta nueva realidad que produce la pacificación. En Santiago capítulo 3, versículo 18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Algo muy parecido a lo que dice Isaías 32, 17. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. La relación que hay, que decía anteriormente, entre la justicia y la paz. La justicia debe ser aquello que se debe poner primero para que haya paz. No puede haber verdaderamente paz si no se sembró justicia.
Si en medio de las dificultades alguien se siente que no ha sido validado en lo que necesita para su justicia, necesariamente todavía no se ha acabado, no se ha conformado plenamente el sentido de la paz. La paz y la justicia apuntan más allá del marco del espacio de iglesia, apuntan a relaciones justas y saludables en medio de los seres humanos. Por eso, la importancia del testimonio cristiano, de ser pacificadores más en este tiempo que vivimos. Hace un par de domingos atrás estuvimos orando especialmente por nuestra ciudad, junto con las iglesias evangélicas de la ciudad de Rosario. Y una de las canciones que motivaba era, esa oración es, te pido la paz para mi ciudad. Justamente porque esa paz necesita de justicia, esa paz necesita de relaciones saludables, esa paz necesita de la dignificación y seguridad en medio de y la protección en medio de nuestra ciudad. Pero no es cualquier justicia, no es cualquier seguridad, no es cualquier protección. La que clamamos a aquellos que somos llamados a ser pacificadores en Cristo es la que viene. La justicia, la seguridad, la protección es la que viene de Dios. Por eso que nuestro testimonio no queda albergado solamente en la esfera familiar o en la esfera de la iglesia, sino que este es un testimonio que puede mostrar a Jesucristo. Porque si mostramos eso, si somos constructores de la paz, vuelvo a la bienaventuranza, seremos llamados hijos de Dios. ¿Pensaron una vez cómo sería esa paz de Dios? ¿Imaginaron? ¿Soñaron con esa paz de Dios en su vida, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad? Bueno, seguramente en esa paz que viene de Dios, dado que es el bienestar armónico de absolutamente de todo lo creado por Dios, donde nos incluimos como parte de esa creación, y esa buena relación armónica de todo lo creado con nuestro mismo Dios, y casi sería como anticipar lo que nos habla el Apocalipsis. No habrá lloro, ni sufrimiento, ni dolor. No habrá hambre. Habrá un sentido comunitario de gloriar y alabar a Dios, de dar glorias y alabar a Dios. Nos acompañaremos mutuamente en nuestras necesidades, sabiendo que Dios es el centro de nuestra vida. Compartiremos nuestros dones y talentos. Y de alguna manera, nosotros como iglesia podemos anticipar parte de esa paz de Dios, parte de ese reino de Dios, viviendo como pacificadores. Como una iglesia que da testimonio y anticipa lo que anhelamos que suceda prontamente. En esta venida de Jesucristo, donde la plenitud de su reino es cierto en medio nuestro, y esa paz, ese shalom de Dios, se hace visible. Permítanme leerles un último texto, Colosenses 1, 18 al 20. Porque es Dios mismo, insisto, el más ocupado, no preocupado, el más ocupado en que procuremos la paz. Y Él mismo va adelante en ese sentido. Él, se refiere a Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar nuevamente
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. ¿De qué manera? Mediante la sangre que derramó en la cruz. La centralidad de la cruz, la centralidad de la resurrección. Esa paz, no hay otra manera de vivirla, de transmitirla, de procurarla, sin creer en este Jesucristo resucitado. Porque Él mismo en esa cruz estaba haciendo la paz con Dios, unos con otros, con nosotros mismos y con toda la creación. Por eso la promesa que tenemos para los pacificadores es tremenda: ser hijos de Dios. Una relación filial con Dios. Somos sus hijos amados. Recuerden la tentación de Jesús, ¿sí? Después de que Dios dijo allí en el Jordán, siendo bautizado Jesús, este es mi hijo amado, y que Jesús va al desierto y es tentado, las provocaciones que tiene de parte del enemigo de Dios era justamente para que dejara de depender de esa afiliación con Dios, de dejar de sentirse ese hijo amado. Dios, cuando somos pacificadores, recalca sobre nuestra vida que somos sus hijos amados. La mayor certeza para seguir creciendo en la vida que Él nos da. Su salvación consiste, por lo tanto, en vivir ese amor que restaura, que da salvación y trae paz. Por ello es que ser pacificadores no es una opción. Y hablaba de vocación ministerial. La vocación ministerial no son de los pastores, es del pueblo de Dios. Es una vocación ministerial. No es que algunos sí y otros no. No, yo no tengo ese llamado. Ser pacificadores de Dios es justamente estar en el centro de su voluntad. Este es el desafío que tenemos. Primero nosotros con Dios mismo. De alguna manera nosotros con nosotros mismos, ponernos en paz. Con nuestros prójimos, desde los más cercanos hasta los más lejanos, desde nuestra familia, nuestras amistades, los hermanos y hermanas de la iglesia, aquellos con que compartimos otros espacios laborales, de amistad o de compañerismo. Y aún en la rueda mayor, en medio de esta sociedad, según nos toque por el lugar que tenemos, somos llamados a tener este corazón de Cristo. Somos llamados a ser pacificadores. La única manera de vivirlo es viviendo en Jesucristo. Que el Señor bendiga esta palabra y solamente deje en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, aquello que quiere Él fecundar en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra sabiendo que nunca vuelve vacía. Que ella, Señor, trabaja en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que pueda provocar en nuestra vida aquello que vos querés mostrarnos a cada uno. Sabiendo, Señor, que necesitamos ser plenamente santificados en ti por medio de tu Espíritu. Por eso nos disponemos, Señor, y queremos ser dichosos, bienaventurados, trabajando, procurando la paz. Queremos ser dichosos, bienaventurados, siendo pacificadores. No solamente porque anhelamos esa promesa de ser llamado hijo de Dios, sino porque sabemos que estamos allí
haciendo tu voluntad, en el centro de tu voluntad, mostrando esta reconciliación de Cristo con toda, absolutamente con toda la creación, para que lo que expresaba el salmista, esa convivencia armoniosa entre el león y el cordero, sea una realidad en nuestra vida. Que podamos aplicar esto nosotros, en nuestra familia, en nuestros contextos, en nuestra ciudad. Ayúdanos como iglesia a ser pacificadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.